Bueno, hola a todos. Bueno, algunos ya me conocen. La verdad que, como siempre, es un privilegio, ¿no? Venir a este lugar porque estamos en familia y ya es como que hay una confianza, ¿no? También. Así que la verdad que agradecido a Dios por otra nueva oportunidad de estar en este lugar, compartiendo con ustedes, esta vez no compartiendo una palabra, pero sí compartiendo un tiempo agradable. Siempre es un tiempo agradable compartir con cada uno de ustedes. Eh, la verdad que la otra vez que vine, la última vez que vine, me acompañó el pastor Santiago Luque, y me gustaría que él pueda pasar a saludar, a ver que pueda pasar a saludar. Lo quería presentar, pastor Santiago Luque. ¿Estamos? Bueno, buenas noches a todos. En realidad es la tercera vez que vengo. Ya me siento como de la casa, vine más que vos. Y es más, estuvimos con los adolescentes en junio, ¿cierto, Manuel? Ahí hablando de arepas y demás. Bien felices de estar con ustedes. Como bien decía su pastor, estamos teniendo la visita del apóstol de la red a la que pertenecemos. Nosotros vemos a la red no como una denominación, sino como una familia ministerial. Y el nombre de una red es como el apellido de una familia. Somos todos hermanos y compartimos y vivimos en comunidad también. Y el nombre de nuestra familia es Red Formando. Es un juego de palabras que va un poquito con la visión y con la directiva que tenemos también del Señor, de que creemos firmemente en una reforma constante de la iglesia. Básicamente, en una actualización de estar todo el tiempo dependientes de la voz del Señor y entender que lo que Dios quiere para este tiempo y para el lugar que nos toca a cada uno. Venimos desde el día martes hasta recién literalmente de una escuela que tuvimos en nuestra congregación, donde hablamos de estos temas, de reforma, del propósito eterno de Dios, de cuál es esa verdad presente, continua del Señor para nuestras vidas. Y bueno, simplemente, como dijo el pastor Diego, poder presentarlo al apóstol Alberto Calviño, que también es mi suegro. Así que estamos con la visita de los suegros, incluida la suegra también, ¿no? Y es una alegría poder compartir con ellos el ministerio y saber también de que se puede ser familia y que se puede respetar a las autoridades y, como bien lo describías, entender la gracia de cada uno y cuán necesario es tener esas autoridades en nuestras vidas que nos van guiando, nos van dirigiendo y vamos juntos haciendo la obra del Señor en la función que nos toca a cada uno. Así que el apóstol Alberto, bienvenido, me tomo el atrevimiento de darle la bienvenida. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, qué lindo es conocer congregaciones que en distintas partes del mundo estamos en la misma tarea, que es predicar el Evangelio de Jesucristo. Amén. No nos convoca a otra cosa más que predicar justamente aquello que se nos ha confiado. Es muy interesante a ver cómo podríamos decirlo, ¿no? La actitud de Dios de confiarnos a nosotros su evangelio. Yo estoy convencido de que Dios confía en nosotros más de lo que nosotros confiamos en Él. Debería ser al revés, ¿no? Y uno por ahí se mira al espejo y dice, Señor, ¿estás seguro que nos confías a nosotros el evangelio? Dios nos confió el evangelio, a nadie más que a su iglesia. Amén. Así que estamos contentos por eso. El Señor ha permitido que en este tiempo, junto a mi esposa, estemos aquí en España por unos meses. Hace 2 meses ya que estamos dando vuelta por aquí y vamos a estar hasta fin de año, así que la idea es poder colaborar, por un lado, con el trabajo que como familia Red Formando estamos realizando aquí en varias ciudades a los alrededores de Barcelona, también en Galicia, y por otro lado colaborar con las distintas congregaciones, colaborar con la Iglesia de Jesucristo, con lo que todos y cada uno desde donde Dios los puso está realizando en función del avance
del Evangelio. Así que es una alegría poder compartir este tiempo con ustedes. Me dio mucha alegría cuando llegué y escuché las canciones, porque creo que el Señor está guiando esta reunión, como siempre lo hace, ¿no? Y justamente la última canción, o una de las últimas que estaban cantando, tenía que ver con el Rey, tenía que ver con su reino. Y yo estoy convencido de que si hay un tema que debemos hablar en este tiempo y en cada tiempo, es el reino de Dios. Creo que la iglesia evangélica en general, me animaría a decir, hablo genéricamente, se entiende muy poco el reino de Dios. No es un tema del que se haya hablado mucho, y es muy curioso porque Jesús es de lo que más habló. Jesús habló muchísimo del reino, y dice la Escritura que después de haber resucitado y hasta el momento de su ascensión, Él estuvo con los discípulos hablándoles acerca del reino. O sea, el tema excluyente de Jesús fue el reino. La pregunta es, ¿qué entendemos por el reino de Dios? ¿Qué entiende la iglesia evangélica hoy acerca del reino de Dios? Porque, a ver, piense conmigo, si Jesús le dedicó tanto tiempo, si usted lee las parábolas de Jesús, ¿no? ¿Cómo empiezan casi todas las parábolas? El reino de los cielos es semejante a... Y allí comienza la parábola. Y el reino de los cielos es ¿cómo? Y empieza otra parábola. Así que vemos en el ministerio de Jesús, lo vemos hablando acerca del reino muchísimo. Los apóstoles también hablaron acerca del reino. Entonces la pregunta es, si Jesús y los apóstoles hablaron tanto, ¿por qué nosotros hablamos tan poco? ¿Quién estaba equivocado? A ver, ¿ellos o nosotros? No es muy difícil la respuesta, ¿no? Entonces creo que es un tema que tenemos que recuperar. Dios nos ha estado hablando en este último tiempo acerca del reino. Hemos escrito un libro, también el último de los libros que el Señor nos permitió escribir es sobre este reino inconmovible. Pero no es algo fuera de nuestro alcance, es algo que tiene mucho que ver con nosotros. Entonces yo quisiera compartir acerca de este reino y de este rey, porque si hay un reino tiene que haber un rey, ¿sí? O sea, acompáñenme por favor a leer las escrituras en Daniel, el profeta Daniel capítulo 2. Generalmente cuando comparto la palabra leemos mucha Biblia, ¿sí? Porque de eso se trata, de compartir la palabra, no mi palabra, sino la palabra, no mis experiencias, no mis ilustraciones solamente, aunque pueden darle color a veces, pero las escrituras, la palabra de Dios es lo que necesitamos. Entonces, vamos a ir a Daniel capítulo 2, versículo 31 en adelante. Es un poquito extenso, pero téngame paciencia para entender de qué estamos hablando, de qué vamos a hablar en esta noche. El versículo 31, yo voy a leer en la NBI, usted sígalo en la versión que esté, pero el tema dice lo mismo, así que cambian algunas palabras nomás. En su sueño, su majestad veía una estatua enorme, de tamaño impresionante y de aspecto horrible. Lo pongo en contexto. Usted sabe que Nabucodonosor tiene un sueño y busca a quien se lo interprete. Nadie podía, hasta que finalmente llama a Daniel. Y ahora es Daniel el que le dice esto. Versículo 32. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido. De pronto, mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de la estatua de hierro, los pies de hierro, y de barro de la estatua, y los hizo pedazos. Con ellos se hicieron añicos el hierro y el barro, junto con el bronce, la plata y el oro. La estatua se hizo polvo
como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. El viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro de ella. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Ahí es lo que está entendiendo Daniel, y ahora le va a dar la aplicación, la interpretación, y dice, este fue el sueño que tuvo su majestad y este es su significado. Su majestad es rey entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la majestad y la gloria. Es interesante porque nosotros cuando leemos poder, majestad, gloria, lo espiritualizamos. Pero en realidad estos eran atributos que tenían todos los reyes. Ahora, claro, aplicado al rey de reyes es otra cosa, ¿verdad? Pero esto es lo que le dice. Versículo 38. Además, dice, ha puesto en manos de su majestad a la humanidad entera, a las bestias del campo y a las aves del cielo. No importa dónde vivan, Dios ha hecho de su majestad el gobernante de todos ellos. Su majestad es la cabeza de oro. Así que acá no hay que buscar alguna interpretación rara, o sea, Daniel la está interpretando, ¿sí? A la visión. Después de su majestad surgirá otro reino de menor importancia. Luego vendrá un tercer reino que será de bronce y dominará sobre toda la tierra. Finalmente vendrá un cuarto reino, finalmente, observe esa palabra, finalmente, vendrá un cuarto reino sólido como el hierro, y así como el hierro todo lo rompe, destroza y pulveriza, este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. Su majestad veía que los pies y los dedos de la estatua eran mitad hierro y mitad barro cocido. El hierro y el barro que su majestad vio mezclados significan que este será un reino dividido, aunque tendrá la fuerza del hierro. Y como los dedos eran también mitad hierro y mitad barro, este reino será medianamente fuerte y medianamente débil. Su majestad vio mezclados el hierro y el barro, dos elementos que no pueden fundirse entre sí. De igual manera, el pueblo será una mezcla que no podrá mantenerse unida. Ahora escuche, en los días de estos reyes, del cuarto imperio, en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino. ¿Cuántos dicen amén? El Dios del cielo establecerá un reino que jamás será entregado, destruido, ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. No está hablando de algo fuera del ámbito terrenal, porque estos reinos eran reinos que estaban reinando sobre la tierra, ¿sí? Tal es el sentido del sueño, donde la roca se desprendía de una montaña, roca que sin la intervención de nadie hizo añicos al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. El gran Dios le ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y esta interpretación digna de confianza. Amén. Hasta allí nomás, ¿sí? Es muy importante este sueño de Nabucodonosor y la interpretación que Daniel hace, porque tiene todo que ver con nosotros. Uno lee esto y dice, bueno, pero ¿qué tendrá que ver esto con nosotros? No lo vemos tan lejano. Tiene todo que ver porque Dios está hablando de historia. O sea, lo que Dios está hablando acá por medio de Daniel, interpretando el sueño de Nabucodonosor, cualquiera de nosotros lo puede corroborar aún sin la Biblia, yendo a los libros de historia, porque estas cosas sucedieron y se cumplieron al pie de la letra tal como Dios se lo mostró a Nabucodonosor. Es un cuadro de la historia de la humanidad. Nabucodonosor era el rey de Babilonia y Babilonia gobernaba todo el mundo. En esa época los gobiernos, así como el faraón en su época y ahora está hablando acerca de Nabucodonosor, gobernaban el mundo entero. Eran monarquías, pero monarquías
absolutas, no sobre una región, sino sobre todo el mundo. Ahora, ¿qué le dice? Que después de él iba a venir otro reino. Y en el mismo libro de Daniel nos narra que después de Nabucodonosor cae el reino de Nabucodonosor y sube al poder o toma el reino, ¿sí?, los medos persas. Y allí comienza otro imperio, el imperio medo-persa, que gobierna el mundo hasta que viene un tercer imperio, que es el imperio griego. Ahí ya no lo tenemos registrado en la Biblia, pero sí en los libros de historia, ¿sí?, donde podemos estudiar que el gobierno griego sucedió al gobierno medo-persa, y ahí vamos con la cabeza de oro, vamos con la parte de plata, con la parte de bronce, y luego cae el imperio griego a manos del imperio romano, que es el que ya encontramos nuevamente en la Biblia en la época de Jesús y de los apóstoles, ¿sí? Ahora, lo interesante es que Daniel dice que en los días de esos reyes del cuarto imperio, por eso le hice notar la palabra finalmente. Finalmente, ¿qué quiere decir? Lo último. Ahora es curioso, y este es un dato que cualquiera que le interese el tema lo puede corroborar en la historia, es que en los días de esos reyes apareció y se estableció un reino. Dice, se establecerá un reino. Una piedra no cortada por mano de hombre que hará añicos, ¿sí?, a los reyes del último imperio y de toda la estatua, ¿no? Esto sucedió cuando vino Cristo. ¿Qué vino? El reino. Por eso Él es el Rey. Por eso los sabios de Oriente no fueron a ver al bebé Jesús. ¿A quién fueron a ver? Al Rey. ¿Por qué Herodes se enojó y se molestó tanto y mandó a matar a todos los niños? Porque le dijeron que había nacido un rey. No un predicador, no un maestro, un rey. Entonces ese reino vino, y lo curioso y lo maravilloso, porque muchos creen que el reino de Dios no se estableció y se establecerá cuando Cristo venga. Perdónenme, pero yo entiendo que el reino de Dios vino y se estableció, y a partir de la caída del Imperio Romano, y esto usted lo puede corroborar en la historia, nunca más, por eso dice finalmente, el último imperio que gobernó sobre toda la humanidad fue el Imperio Romano. Nunca más en la historia de la humanidad volvió a ser gobernada la humanidad por un imperio luego de la caída del Imperio Romano. Ya antes de la caída total ya se había dividido entre Oriente y Occidente. Y luego comenzó a partir de la Edad Media, toda una fragmentación del poder en el mundo, de tal manera que nunca más el mundo fue ni será, esto es mi convicción, gobernado por un solo hombre. Porque lo que vino a establecer Jesucristo fue el reino de Dios. Ahora, esto que yo lo puedo ver muy claro, y no hay tiempo ahora tal vez de explicarlo más, pero que se puede ver muy claro y ser corroborado por la historia de la humanidad. No solamente yo veo aquí un cuadro de la humanidad, sino que puedo ver como una aplicación personal un cuadro de nuestra vida. Un cuadro de la vida de cada uno de nosotros. Porque dentro de cada uno de nosotros también se erige una estatua. También aparece allí, podemos distinguir algo que es mucho más allá, va mucho más allá que una estatua de yeso o de madera o de metal, sino que podemos identificar ídolos que hay dentro de nosotros. Un ídolo o un gobernante, un espíritu gobernante, no hablo de demonios, sino estoy hablando de actitudes, de aquellas cosas que nos gobiernan en nuestro interior, ¿sí? Esta imagen que Daniel ve allí, o que Nabucodonosor ve en su sueño y que Daniel interpreta, puede muy bien simbolizar
un imperio espiritual gobernante que tenemos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es gobernado por pensamientos, cada uno de nosotros es gobernado por distintas actitudes que tenemos en nuestro corazón, y la realidad es que lo único que puede derribar esos ídolos o esos pensamientos gobernantes o esas actitudes gobernantes en nuestro interior es la roca no cortada por mano humana. Esa roca es Cristo. Amén. Lo único que pudo hacer que cambie para siempre la historia de la humanidad fue Cristo. Lo único que pudo hacer que nunca más el mundo esté bajo un solo hombre, un tirano, como eran los emperadores, fue Cristo. Y el único que puede derribar, ¿sí?, los ídolos que están dentro de nuestro corazón es Cristo. ¿Sí? Es esa roca. Cuando esa roca interviene, se trata de un poder sobrenatural que opera en nosotros. No había otra forma. Usted sabe, ¿no? El pueblo judío esperaba un libertador, ¿no? Un libertador humano, alguien que derrocara al imperio romano, pero con las armas, con la fuerza. Pero no era esa la forma, no era esa la manera, era un poder sobrenatural. Fue mucho más sutil, pero mucho más eficaz. La venida del reino que se comienza a avanzar a partir del establecimiento de la iglesia sacudió los cimientos mismos de la humanidad. Y todo orden de autoridad en el mundo tuvo que ser modificado por causa del avance de la iglesia, y a partir de la iglesia el avance del reino de Dios. Entonces este reino de Dios, aunque tiene alcances cósmicos, alcances mundiales y afecta a toda la humanidad, tiene que comenzar siendo una experiencia interior en cada uno de nosotros. Tiene que llegar el momento en que digamos, el rey es mi rey. Porque es lindo decir, eres el rey de las naciones. Buenísimo. ¿Y por casa cómo andamos? ¿Y qué pasa conmigo? O sea, que Él es el rey de las naciones es indiscutible. La pregunta es si es mi rey. Es si Él gobierna en mi vida. Entonces yo quiero que veamos cómo funciona la dinámica del reino en este sentido a través de algunos textos de las Escrituras que nos van a traer un poco más de claridad. Si comencemos por uno sencillo que todos conocemos, Mateo capítulo 6, versículo 33, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Dice Jesús, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Sí? Texto simple, sencillo, que todos conocemos, pero con mucho contenido y con mucha profundidad. Jesús estaba hablando acerca del pensamiento, acerca de qué buscaba la gente, ¿no? Y les dice que no se preocupen por lo que van a comer, que no se preocupen por lo que van a vestirse. Pero para mí el punto clave es cuando les dice, los paganos andan detrás de todas estas cosas. ¿Qué buscan los paganos? Un pagano, en términos de lo que Jesús decía, eran los que no lo conocían, los que no conocían a Dios. ¿Qué buscan los que no conocen a Dios? Lo temporal. Comer, beber, pasarla bien, ¿sí? Lo temporal. Pero Jesús les cambia el concepto y le dice, más bien, o sea, mucho mejor, eleva la vara, ¿sí? Y dice, busquen primeramente, ese primeramente es primero, como prioridad absoluta, ¿sí? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas le serán añadidas. Lo que Jesús está manifestando aquí, en primer
lugar es la prioridad del reino. El reino de Dios o es prioritario en nuestra vida o no es nada. O sea, es un reino que viene para gobernar, es un reino que viene para ser lo más importante y no va a ocupar otro lugar. No acepta un segundo puesto, no acepta un segundo lugar. Por eso es primeramente el reino, antes que cualquier otra cosa, por encima de cualquier otra cosa, primeramente el reino. Lo segundo que establece es la búsqueda del reino. El reino debe ser buscado. Hay una acción nuestra de ir en busca de ese reino, otra vez, en términos personales. En términos cósmicos, usted y yo no podemos hacer nada para evitar el avance del reino. Pero sí podemos hacer mucho para promover el avance del reino. Pero el reino ya está. Ahora, en términos personales, tiene que haber una acción en la que buscamos el reino. Pero ese reino que buscamos, ¿sí?, tiene que ser una experiencia real en nuestra vida. Esa búsqueda del reino no es la búsqueda de algo, es la búsqueda de alguien. Claro, la pregunta sería, ¿y por qué buscar el reino? ¿Sabe lo que yo he escuchado? Con mucho respeto lo digo, pero he escuchado muchas veces predicar este texto. La enseñanza ha sido correcta en un sentido, hermano, no nos afanemos por las cosas materiales, ¿sí? Busquemos el reino, porque si buscamos el reino, todas estas cosas serán añadidas. Y en la forma del mensaje era que buscamos el reino para que vengan las cosas. ¿Sí? Como queremos las cosas, queremos lo temporal, bueno, ¿cuál es la manera de tener comida, de tener un buen auto, de tener una buena casa, de tener un buen trabajo? Ah, busca el reino primero. Ah, bueno, busco el reino para tener esto. No. No funciona de esa manera. Primero el reino. Aunque no viniera nada. Primero el reino. Ahora, como Dios es Padre, dice, tranquilo, usted no se preocupe, ustedes busquen el reino, de lo demás me encargo yo. Ahora, hay algo acá que no quiero generar ninguna controversia, y no lo puedo explicar tampoco mucho. Pero es interesante que nosotros los evangélicos, a un plato de comida, a un par de zapatos, le llamamos bendición. ¿Sí o no? Dios me bendijo con un par de zapatos. ¿Sabe cómo le llamó Jesús a la comida y al vestido? Cosas. Jesús ni los apóstoles nunca le llamaron bendición a las cosas materiales. Cosas. Esas cositas, lo temporal, lo terrenal, tranquilo, Dios, yo me ocupo. Los paganos andan detrás de esto, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. ¿Cómo voy a buscar lo que Dios ya me va a dar? Mejor busco lo imperecedero, busco lo eterno, busco su reino. Amén. Entonces, a partir de allí, vamos al Salmo 145, por favor. Salmo 145, versículo 1, y luego vamos a saltar al versículo 11. Salmo 145, 1 dice, te exaltaré, mi Dios y Rey, por siempre bendeciré tu nombre. Versículo 11, que hablen de la gloria de tu reino, que proclamen tus proezas, para que todo el mundo conozca tus proezas y la gloria y esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno, tu dominio permanece por todas las edades. Amén. Es un salmo acerca del rey y del reino. Y usted sabe que David escribió muchos salmos que los llamamos mesiánicos. ¿Por qué? Porque eran profecías acerca del reino.
David fue uno de los pocos hombres de la antigüedad que yo estoy convencido de que él tuvo una visión de la eternidad. David vio cosas que nadie vio y entendió cosas que nadie entendió. Y una de esas cosas fue el reino. Claro, él era un rey. Y a partir de su propia experiencia, él pudo ver al rey. Él pudo ver al rey y él pudo profetizar acerca del rey. Entonces, hay algunas palabras acá que yo quisiera detenerme unos momentos. La primera y la más obvia es la palabra rey, ¿no? Entonces el versículo 1 dice, te exaltaré mi Dios y rey. La Reina Valera en este caso me gusta más porque dice, te exaltaré mi Dios, mi rey. Mi rey. ¿Sí? El rey tiene que llegar a ser mi rey, ¿sí? Mi Dios y mi rey. Ese rey, ¿sí? Es un rey que se tiene que establecer en nuestro corazón, pero que no puede establecerse mientras sigan en pie otros reinos. Mientras haya otros imperios dentro de nosotros, podríamos hablar de muchas cosas, pero en otro mensaje he hablado de algunos de esos imperios que están en nuestro corazón, como el yo creo, yo pienso, a mí me parece, yo siento. Todas cosas que muchas veces se han levantado y gobiernan nuestra vida. Y dirigimos nuestra vida en base a lo que nosotros creemos más que en base a lo que Dios dice. Gobernamos nuestra vida más en base a lo que nosotros pensamos y definimos que lo que Dios dice que debemos hacer. Por eso decir que Él es el rey, tenemos que tener en claro qué significa, pero ahí ya vamos a llegar ahí. Ahora, la segunda palabra que encontramos allí es la palabra reino. ¿Sí? Del versículo 11, en el 12, en el 13, en cada uno de los versículos aparece la palabra reino. ¿Qué es el reino? Podríamos decir que reino es la jurisdicción donde gobierna un rey. ¿Está bien? Reino es el ámbito, el espacio, la jurisdicción donde un rey gobierna. Entonces, en el sentido en que estamos hablando, que no es en el sentido cósmico, sino es en el sentido personal, ¿cuál es la jurisdicción donde el rey gobierna? Nuestra vida, nuestro corazón, ¿sí? Esa es la jurisdicción. Por eso cuando dice, para que todo el mundo conozca tus proezas, la gloria y el esplendor de tu reino es un reino eterno, que hablen de la gloria de tu reino. Ese reino es un ámbito, es un dominio, ¿sí? Que es nuestro corazón donde el rey gobierna, donde el rey tiene gobierno y tiene plena autoridad. La tercera palabra que encuentro en estos textos que me parece importante es la palabra proezas. ¿Por qué es importante? Porque un rey, ¿sí? Un rey se caracterizaba por hacer proezas. ¿Cómo llegaba un rey al reino? No era por el voto de la gente. No había democracia en esa época. Un rey llegaba por acciones valerosas en las guerras, ¿sí? Por hacer proezas, se destacaba por su fuerza, por su valentía. Ahora, cuando David está hablando de este rey que está en nuestra vida, que es Cristo, en esta jurisdicción que es su reino y que es nuestra vida, ese rey no es un rey débil, es un rey fuerte. Es un rey hacedor de proezas. Ahora, esto tiene implicancias prácticas porque cuando nosotros tenemos debilidades, tenemos complejos, tenemos inseguridades, tenemos alguna cosa en nuestra vida y decimos esto, no puedo con esto, estoy debilitando al rey. Estoy ignorando que el rey que gobierna en la jurisdicción de mi corazón es un rey hacedor de proezas. Es un rey fuerte y no hay ninguna debilidad nuestra con la que él no pueda tratar. No hay ninguna frustración, no hay ningún complejo,
No hay nada que haya en nuestro corazón que tenga que ser derribado, que este rey fuerte, hacedor de proeza, no pueda realizar. Ahora, nos tenemos que ir dando cuenta que hablar de reino y hablar de rey no es hablar de algo lejano, es hablar de algo que tiene implicancias directas en nuestro diario vivir. En nuestro diario vivir. La cuarta palabra de la que habla aquí David es la palabra gloria. La palabra gloria, ¿sí? Dice el 11, que hablen de la gloria de tu reino. El 12, que todo el mundo conozca tus proezas y la gloria y el esplendor de tu reino. Aquí deberíamos plantearnos qué es la gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? En términos de los imperios, la gloria era lo que los demás veían, la grandeza, el poder, la imagen que proyectaba ese reino. Cuando nosotros leemos las cartas apostólicas, amados, la gloria de Dios, esa gloria que vio en el Antiguo Testamento venía como una nube, en el Antiguo Pacto, la Shequina. En el Nuevo Pacto no aparece. En las cartas apostólicas usted no hablan los apóstoles de que bajó la gloria. ¿Sabe por qué? Porque la gloria de Dios es la imagen de Cristo reflejada a través de nosotros. Cada vez que los hijos de Dios manifestamos la imagen de Cristo, allí está revelada la gloria de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo que somos transformados de gloria en gloria. No es que la reunión de mañana va a ser mejor que la de hoy. No, transformado de gloria en gloria no tiene que ver con reuniones. Tiene que ver con una transformación a la imagen de Cristo. Somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu de Dios. Eso quiere decir que mientras más transformados seamos nosotros, más imagen de Cristo vamos a irradiar. Y mientras más imagen de Cristo irradiemos, más gloria hay para Dios. Amén. Ahora ve que todas estas expresiones tienen que ver con los reinos. Rey, reino, proeza, no son palabras evangélicas. Son palabras que tienen que ver con gobierno. Son palabras que tienen que ver con el reino de Dios. Un rey que gobierna en una jurisdicción que es nuestro corazón. Un rey que en esa jurisdicción hace proezas. Es capaz de derribar cualquier ídolo y cualquier imperio que se levante dentro de nosotros. Un rey que manifiesta a través nuestro su gloria, o sea, la imagen de Cristo. Otra palabra es esplendor. El esplendor del reino. El apóstol Pablo dice que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de una luz, de la luz admirable, dice Pedro también, ¿no? De la luz admirable. Ese es el esplendor de su reino, la luz que se manifiesta a través de la iglesia. Jesús dijo, ustedes son la luz. Amados, tenemos que tomar seriamente estas cosas, porque no son expresiones lindas, poéticas o románticas de Jesús. Cuando Jesús dijo que la iglesia es la luz, lo que está diciendo es que si no estuviera la iglesia, el mundo sería un caos total. El mundo sería puras tinieblas, y no es puras tinieblas, hay tinieblas, pero hay mucha luz porque hay iglesia. Amén. Hay esplendor, ese es el esplendor de su reino. Y la última palabra, que no quiero extenderme tanto, pero es la que considero tal vez más importante de todas, es la palabra dominio. Es la palabra dominio, ¿sí? Tu reino es un reino eterno, tu dominio permanece por todas las edades. ¿Qué significa dominio? Dominio significa gobierno. Los reyes de la antigüedad dominaban, ¿sí?, a las naciones. No existe un rey que no gobierne, excepto en España.
y en Inglaterra, ¿no? Ahora, yo siento que muchos creyentes evangélicos son como estas monarquías modernas. Tienen un rey, pero no gobiernan. Tienen el aparato, ¿no? El protocolo real, pero es una fachada. Porque el gobierno pasa por otro lado. Eso está establecido por ley, ¿cierto? Ahora, amados, nuestro Señor no acepta ese tipo de gobierno. Él no es una figurita. No es una pantalla que decimos, no, nosotros tenemos un rey. Él dice, si yo voy a ser rey, yo gobierno. No me llames rey si no estás dispuesto a vivir bajo mi gobierno. Ahora se da cuenta que estamos hablando en serio. O sea, esto no es jugar a ser evangélico, jugar a la iglesia. Reino es una cuestión de Estado. Reino es una cuestión importante, es mucho más que cantarlo, aunque es maravilloso lo que cantaban cuando llegamos y yo me gozaba cuando escuchaba las canciones y me encanta cantar canciones del reino, pero eso no alcanza, eso es lo que hacemos acá, chiquito, en este ámbito, y está bien que lo hagamos y lo reconozcamos, pero ¿qué pasa mañana? ¿Qué pasa en mi hogar? ¿Qué pasa en mi lugar de trabajo? ¿El rey gobierna? ¿Gobierna realmente mis decisiones? ¿Domina realmente mis pensamientos? Porque eso es reino, es gobierno y es dominio. ¿Amén? Así que hagamos la secuencia rápido. Un rey que gobierna en un ámbito, en un territorio, en una jurisdicción que es nuestro corazón, que allí Él puede hacer lo que quiera, lo que le demos lugar a hacer, porque es un Dios de proezas, ¿sí? Y a través de, mientras Él va haciendo esas proezas en nosotros, lo que se deja ver es su imagen. Y cuando su imagen es proyectada, lo que hay es gloria. Y esa gloria es el esplendor de su reino. Pero todo esto puede suceder solamente si Él tiene el dominio. Si Él gobierna. Amén. Gloria a Dios. Ahora acompáñeme a Isaías capítulo 9, por favor. Un versículo, un texto más. También conocemos este texto, pero pongámoslo realmente en este contexto, entendámoslo en esta realidad de la que abundan las Escrituras. Isaías 9:6 en adelante dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de la paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Este es un pasaje de reino. Este es un texto que tiene todo que ver con reino. Comienza con un niño, pero rápidamente salta al gobierno. Un niño nos es nacido, se nos ha concedido un hijo, punto y coma, y salta y dice, la soberanía reposará sobre sus hombros. Del niño salta al rey. ¿Lo ven? Ahora, ¿quién es el niño? Jesucristo. Amados, la encarnación del Hijo fue, y esto lo explico en el libro, no hay tiempo acá, ¿no? De tantas cosas maravillosas que implica el reino, pero la encarnación del Hijo de Dios fue el final del reino de las tinieblas. Fue el final del gobierno, no es que desapareció.
todavía hay tinieblas, pero fue el final del gobierno de las tinieblas para dar inicio a un nuevo sistema en el mundo donde nunca más una sola persona gobernaría sobre los hombres y sobre las mujeres de esta tierra. Y allí comenzó a reinar el Señor. Ahora, estas expresiones tenemos que verlas en ese contexto de reino. Consejero admirable. Yo sé que Reina Valera separa consejero por un lado, admirable por el otro, pero si seguimos la secuencia, si usted ve lo que está en todos los casos, hay un sustantivo con un adjetivo. Padre, ¿cómo es el Padre? Eterno. Dios, sustantivo, ¿cómo es el Dios? Fuerte. Entonces tiene más sentido la traducción para mí del NBI. Consejero, ¿cómo es el consejero? Admirable. ¿Y cómo es el príncipe? De paz. ¿Ven? Ya hay una secuencia sustantivo-adjetivo que es bueno seguirla. Entonces, consejero admirable. Nuestro rey es consejero admirable. Ahora, si usted lee en las escrituras y en los libros de historia, los reyes antiguos, todos tenían consejeros, ¿sí o no? Todos los reyes tenían sus círculos de sátrapas, o de consejeros cuando tenían que ir a la guerra, cuando tenían que tomar una decisión y no sabían qué hacer. Hacían comparecer a los consejeros para que les ayuden, para que los direccionen. Ahora, como este reino del que estamos hablando es totalmente diferente a los otros reinos en naturaleza, en la práctica, en todo sentido, nuestro rey no necesita consejeros porque él es el consejero. No es un rey débil, no es un rey ignorante, no es un rey niño como Josías, que comenzó a reinar a los 8 años. Imagínense qué podía saber. Decidía en función de los consejeros. Pero nuestro rey, él es consejero y no cualquier consejero, consejero admirable. Si alguien sabe cómo llevar adelante un reino, es el consejero admirable. ¿Amén? Segundo, Dios fuerte. Ahora, es distinta la fuerza de este rey, porque los reyes de la antigüedad de los imperios eran fuertes, por eso llegaban al reino. Eran fuertes, pero ¿en qué usaban su fuerza? En subyugar, en esclavizar, en utilizar a la gente para su propio beneficio. Pero este rey es Dios y es Dios fuerte, pero es un Dios fuerte que usa su fuerza para amarte. Es un Dios fuerte que nunca usará su fuerza para la destrucción. Siempre usará su fuerza para atraerte con cuerdas de amor, para amarte y para que a través de su fuerza nosotros podamos vivir la vida que Él ha determinado para cada uno de nosotros. Amén. Este consejero admirable es a la vez Dios fuerte y una característica tremenda, Padre eterno. Si algo no había en los reyes antiguos era paternidad. Ellos no eran padres. Ellos no eran padres. Eran hombres que maldecían a la gente. Eran hombres que menospreciaban a la gente. Por eso estaba el rey y los súbditos. Los que estaban al servicio del rey. Usted sabe, los reyes antiguos podían disponer de la gente como se les diera la gana. Ellos eran los dueños de la gente. Ellos se adueñaban de la vida y de las posesiones de la gente. Uno de los cambios drásticos del cristianismo tuvo que ver con eso. Porque el saludo en el primer siglo, en el Imperio Romano, entre la gente, era el César es Señor. O sea, el César es el dueño de mi vida, decían ellos. Y los cristianos que conocieron al rey y su reino no podían ahora decir el César es Señor. Entonces, cuando algún romano o alguien le saludaba el César es Señor, ¿qué respondían los creyentes?
Cristo es mi Señor. Y se armaba, ¿no? Ahí venía la cárcel, ahí venía la persecución, ahí venía el problema, porque los reyes se adueñaban de la gente. Ahora, qué distinto es eso, un tirano a un padre. Entonces, la paternidad del Señor se ejerce a través del corazón paternal. No desde un tirano, sino desde un padre que nos ama. Por eso otra vez Jesús dice, no se afanen por las cosas temporales, el Padre sabe que las necesita. El Padre está al cuidado de cada uno de nosotros. Por eso es maravilloso este reino. Y es tan diferente a los reinos de la tierra. Y por último, además de consejero admirable, además de Dios fuerte, además de Padre eterno, Él es príncipe de paz. Ahora usted sabe, si algo no tenían los reinos de este mundo, eran paz. Era paz. Porque o estaban intentando conquistar o estaban intentando que no los conquisten. Entonces siempre estaban en pie de guerra. Si algo no había era paz. Pero es maravilloso, por favor, después lea en su casa de nuevo lo que dice Daniel ahí en el capítulo 2, lo que leímos al principio. Porque dice que este reino no será entregado a otro pueblo. Escuche, escuche. Los reinos terrenales que hubieron, los imperios, ya sabía Nabucodonosor que lo que venía era una sucesión. De Nabucodonosor al reino medo-persa, del reino medo-persa al reino griego, del reino griego al reino romano. Pero el reino que iba a ser pedazo a todos esos reinos no sería sucedido por ningún otro reino. No será entregado a ningún otro pueblo, porque este es un reino inconmovible, es un reino que permanece para siempre. Amén. Es un reino que permanece para siempre. Y escuche, porque es un reino que no corre el riesgo de caer, usted y yo no tenemos que andar peleando con un enemigo que ya está derrotado. Usted y yo tenemos que disfrutar de la paz de este reino, porque el que está dentro nuestro es el príncipe de la paz. Y paz es la condición de aquel que no tiene miedo a perder nada, porque sabe dónde está parado, sabe dónde está posicionado. ¿Cuántos dicen amén? Leo solamente una vez más el versículo 44, Daniel 2:44. En los días de estos reyes, léase el imperio romano, el cuarto imperio. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino, y vaya que lo estableció. En los días de ese reino, el Dios del cielo estableció un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo. La única posibilidad, escuchen, la única posibilidad del reino de Dios en la tierra es que avance. Y de hecho lo ha estado haciendo y lo sigue haciendo, pero nunca que retroceda. Este reino no será jamás destruido. Todos los reinos anteriores fueron destruidos. Este reino no será destruido. Todos los demás reinos pasaron a manos de otro gobierno. Este reino no será entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Esto que es una realidad en la historia, la pregunta sigue siendo, amados, ¿es una realidad en tu vida? Este rey, esta roca no cortada por mano humana, ¿ha destrozado los reinos dentro de nosotros? ¿Los imperios que nos gobernaban? ¿Los sentimientos que nos gobernaban? Este reino tiene que ser establecido en nuestro corazón. Por eso, cuando predicamos el evangelio, ¿qué predicamos? ¿Un evangelio que te aliviana de los problemas de la vida para que vivas un poquito mejor? ¿Qué predicamos? Vení a nuestras reuniones, vas a ver qué bien que te vas a sentir.
¿Qué predicamos cuando predicamos el Evangelio? Un reino. Alguien que viene a establecerse en tu corazón, primeramente para gobernar tu vida con justicia. Después vienen las añadiduras. Pero primeramente pero para gobernar no se puede gobernar mientras haya otros imperios que todavía están en pie. Para gobernar tiene que derrocar a todos los imperios, tiene que hacer pedazos a todos los reinos que gobiernen en nuestro corazón. Llámese orgullo, llámese altivez, llámese baja autoestima, llámese resentimiento. Todo reino que no pertenezca a la jurisdicción del rey tiene que ser derrocado para que el rey se levante con poder, con autoridad en nuestro ser interior. ¿Cuántos dicen amén? De esto hablamos cuando hablamos de reino. Hablar de reino, amados, es maravilloso, pero es práctico. Es práctico. Si el reino de Dios no afecta nuestra vida, ¿cuál es el sentido que tiene? Y usted y yo, siendo gobernados realmente por el Rey, somos los instrumentos de Dios para que el reino de Dios siga creciendo en la tierra. Llevaría horas hablarles de cómo el mundo, en todos sus aspectos, ha ido siendo transformado. Falta muchísimo, pero ha ido siendo transformado por la vida de la iglesia. Yo no creo, estoy convencido de esto, lo que me dijeron por muchos años y creía, que el mundo está cada vez peor. La historia dice otra cosa. Basta con leer historia, un poquito de historia del primer siglo, donde cuando nacía una niña, como no valía mucho la mujer, la dejaban en el campo para que muera de frío o la coman las bestias. Donde las mujeres eran propiedad de los hombres, donde los esclavos, trabajadores, eran considerados una herramienta movible, con movimiento, pero no una persona. Peor que un perro. Cuando yo me puse a leer un poquito de historia, amados, se me cayó una venda. Y ya no pude pensar que el mundo está cada vez peor. Claro que hay maldad, por supuesto. Y en las últimas décadas la iglesia ha perdido influencia y ha dado que avance un poco más. Pero si miramos más larga la historia, no las últimas 4 décadas, si miramos desde el primer siglo hasta ahora, las grandes transformaciones sociales que el mundo ha experimentado para bien, en pro de la dignidad humana, han sido por medio de la iglesia. Y usted y yo somos esa iglesia. La pregunta es, ¿qué estamos transformando hoy nosotros? Nuestros padres transformaron mucho. Los que nos precedieron en el Señor hace años produjeron los grandes cambios sociales, políticos, económicos, culturales en la historia de la humanidad. La pregunta es, ¿qué está cambiando la iglesia de hoy? ¿Cuál es la influencia de la iglesia de hoy en las sociedades? Pero todo empieza acá adentro. Todo empieza acá adentro, con un rey que gobierna. Que el rey sea mi rey. Amén. ¿Y esto qué requiere? El primer paso Jesús nos enseña, ¿no? Le dice a Nicodemo que si quiere ver el reino, ¿qué tiene que hacer? Nacer de nuevo. No es cuestión de ser evangélico, no es cuestión de venir a las reuniones. La gran pregunta es si nacimos de nuevo, porque si nacimos de nuevo ya estamos en el reino. Y si nacimos de nuevo, el rey está acá adentro. Pero no basta con que esté acá adentro, ahora tiene que gobernar. Entonces nuestra tarea es entregar los reinos, ceder en los reinos, que se hagan pedazos. ¿Sí?
¿Qué es lo que me ha gobernado este último tiempo en mis decisiones? La ambición. El rey, fuerte, hacedor de proezas, la tiene que hacer pedazo. El egoísmo tiene que ser hecho pedazo. El orgullo tiene que ser aniquilado. Porque no puede haber dos reyes gobernando dentro nuestro, solo uno, solo Cristo, amén. Si hemos nacido de nuevo, entramos en el reino. Cuando entregamos el reino, el gobierno, el rey entonces comienza a gobernar, y cuando eso sucede, disfrutamos en plenitud del reino de Dios en nosotros, amén. Y seremos instrumentos para que el reino de Dios se extienda en las naciones de la tierra, amén. Simplemente quiero dejarles esta palabra para que la puedan considerar a la luz de las Escrituras y que realmente podamos tener una experiencia real, una experiencia vívida, una experiencia diaria con el Rey y con su reino. Amén. Oramos. Señor, gracias te damos en esta noche. Gracias por este tiempo, por este ámbito de comunión, por este ámbito en que tu Espíritu nos da plena libertad. Gracias, Señor, por poder alabarte, exaltarte y también exponer tu palabra y ser nosotros expuestos a tu palabra, a tu realidad. Señor, que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros y traiga convicción de cada una de las realidades que hemos compartido, que podamos, Señor, vivir en plenitud este reino glorioso y extenderlo sobre toda la faz de la tierra. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, amados. Gracias, pastor, por la confianza. No es fácil dar el púlpito a alguien que no conocemos. No nos conocemos, pero hay historia. Mi padre fue muy amigo de su abuelo. Muy amigos. Compartían juntos. Como familia hemos ido muchas veces a San Nicolás y mi papá ha predicado allí en su congregación. Probablemente de chico nos habremos conocido con tu padre, yo ya no recuerdo, no lo vi más después por distintos lugares que uno ha estado, pero guardo un recuerdo maravilloso de tu abuelo y del trabajo que él comenzó allí en San Nicolás con los niños, y bueno, esa historia nos une de alguna manera. Y hoy nos conocemos. Gracias, amados. Amén. Qué lindo es la historia en común. Parece que el mundo es un pañuelo. Y bueno, este púlpito siempre, bueno, este atril ahora, porque el púlpito se fue para allá. Pero siempre va a estar abierto a personas que hablan del reino. Porque tenemos un rey. Y me tocaste un tema que obviamente es uno de los temas que más me apasionan. Además, en el seminario estamos dando Cristología. Así que estamos a full con eso. Acerca de qué hablamos el otro día, de la hipo. ¿Se acuerdan? Muy bien, la hipóstasis. Aleluya. Pero qué impresionante saber que tenemos un rey y no es un rey como cualquier otro. Sin ánimo de añadir nada, porque la verdad que es una palabra preciosa. Me encanta ver a este rey que le dijo a sus discípulos: sanad a los enfermos y decidles, el reino se ha acercado a vosotros, el reino de Dios. Y que todavía existan testigos de Jehová, a mí me pone de los nervios. Porque al final del libro de Juan, los fariseos empezaron a apuñalarlo a Jesús. A ver, le querían sacar algo. Y Jesús, que mandó a sus discípulos a decirle, ¿el reino de quién se acercó? El reino de Dios se ha acercado a vosotros. Predicad el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios. Al final le preguntaron, ¿tú eres rey? ¿Y qué le respondió Jesús? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Si el reino es de Dios y Jesús dijo mi reino, entonces Jesús es Dios.
y no hay otra. Así que eso de que no existe la Trinidad, mi querido hermano, yo no la entiendo, la enseño, pero no la entiendo. Pero ahí están, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios verdadero, lo amamos con todo el corazón y le servimos. Y de Yapa les dejo también para que busquen y pongan grafito de Alexamenón. Se los dejo ahí. Grafito de Alexamenón. Para que vean si los primeros discípulos adoraban a Cristo o no. Vamos a orar y a despedirnos. Te damos gracias, Padre, porque el Espíritu Santo nos reveló ese reino. ¿Qué sería de nosotros si el Espíritu Santo no hubiera abierto nuestros ojos para comprender el reino y dejar las tinieblas? Ahora sí te pedimos que ese reino esté en nuestra vida, en nuestro corazón, y que así como se hace tu voluntad allí en los cielos, también se haga en la tierra, se haga en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en lo que decimos, en lo que hacemos. Ayúdanos, Señor, a que ese reino cada vez sea más notorio en nuestras vidas. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos, Dios los bendiga. Gracias por venir, jóvenes, adolescentes.